Buenos días. Bueno, me ha concedido la honra y el honor de dirigirme a todos ustedes y se lo agradezco muy especialmente al vicerrector, don Miguel Ángel Gual, que además de ser colega de la universidad es un buen amigo, y eso es lo que tienen los buenos amigos, ¿no? Que siempre encargan algún trabajo en el momento oportuno, y este es mi momento oportuno, creo, para el tema. Espero rodarlo y si hay alguna responsabilidad que recaiga sobre mí y no sobre quien me invita. Excelentísimo señor rector de la Universidad Internacional, excelentísimo señor de la Universidad Pablo de Olavide, director general, miembros de la mesa, incluyendo Macarena, que ya se ha referido a mí como colega y buenos amigos del departamento, y miembros de la comunidad en general. Me toca cumplir la función de lo que el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, don Eugenio Domínguez Vilche, llamaba antes el rollo. Eso me toca a mí. Así que voy a procurar tratar de presentarles a ustedes un tema que es de mi interés, pero que creo que tiene una enorme proyección para el trabajo que ustedes tendrán que desempeñar, bien como docentes o bien como investigadores. Cuando se me cursó esta invitación, comencé a pensar qué tema podría ser de interés y creo que la convergencia entre imagen y texto, entre entender, pensar y comprender, se establecían una serie de nexos que pueden servir estupendamente bien para los objetivos que se ha de cubrir en la formación y en el trabajo de las próximas generaciones. Mi interés en estos temas deja en elipsis un término que hoy está popularizadísimo, que es el de las tecnologías de la información y la comunicación. En parte van a ser los protagonistas no nombrados. Hay que decir que mi noción de tecnología de la comunicación y la información, yo preferiría llamar sencillamente tecnologías de la comunicación, porque ya engloba la idea de información, pues no comienza en el momento en que hoy le otorgan a todos el término que es la invención primero del ordenador y más tarde de Internet, de las redes sociales, de la web 0.0, etcétera. Las tecnologías de la información y la comunicación son tan antiguas, posiblemente como el propio lenguaje humano, posiblemente como las primeras representaciones en la pared de las cuevas. Y, sin duda, adquieren una importancia y una relevancia especial en la misma era Gutenberg. Tenemos que esperar a eso que Marshall McLuhan llamó era post-Gutenberg para ver nacer a algo que nadie jamás había previsto. Quizás fue Marshall McLuhan el que más se aproximó cuando elaboró la teoría de la aldea global, pero no fue capaz de pensar ni Internet ni la verdadera globalidad o la globalización. Y quizás también fuera un escritor muy querido por mí, Jorge Luis Borges, el que fue capaz de intuirla en esa biblioteca infinita compuesta de muchas celdas interconectadas entre sí. De cualquier manera, ni uno ni otro pudieron prever una revolución como esta. Las verdaderas revoluciones se sabe cuándo comienzan, pero no se sabe exactamente cuál va a ser la meta de llegada. Bien, en este sentido, cuando se me invitó al tema y me planteé qué es conocer y qué es comprender, caí en una reunión que tuvimos a finales de los años 80, un grupo de profesores. Intentaba recordar ahora si estaba una persona que ha sido aquí citada indirectamente. Me parece que el señor rector de la UNIA se estaba refiriendo a Antonio Caparrós. Bueno, pues Antonio Caparrós fue mi maestro, mi amigo y hasta mi hermano mayor. Así que lo recuerdo porque él fue uno de los, creo recordar, no estoy muy seguro, fue uno de los participantes en este encuentro. Y empezábamos a hablar de lo que en aquel momento era toda la gran novedad. Los ordenadores, el inicio era el correo electrónico, el inicio tímido de Internet, pero todo aquello estaba muy, muy verde, como pueden comprender. Pero en aquel momento, los allí presentes, que somos por nuestra edad formados en la era Gutenberg, nos resistíamos a reconocer que tal vez estábamos viviendo una revolución comparable a la de Gutenberg, la revolución que imponían las TIC. Esto era así. Y digo, no nos acabábamos de decidir, pero sí que intuíamos que algo gordo estaba pasando. Claro que nos resistíamos porque éramos gente formada en la era Gutenberg y nuestra obsesión era seguir manteniendo aquella cultura que al día de hoy sigue siendo extraordinariamente potente. Los modos de conocimiento
se han ido transformando conforme aparece Internet, conforme aparece posteriormente la web 2.0. Las formas de abordar estas tecnologías son extraordinariamente complejas. Tengo que decir que nos subimos a un tigre que no somos capaces de domar. Esta es la realidad, pero que acabaremos con el paso del tiempo y las generaciones, sin duda, teniendo un dominio mayor sobre él del que en este momento tenemos. Yo soy alguien que tiene la enorme pasión de vivir entre dos mundos. Esa era Gutenberg a la que me referí y estas nuevas tecnologías que crecen, nacen y nos sorprenden. Bien, pero ¿por qué razón nos dominan? ¿Por qué razón de alguna manera sorprenden sobre todo a los que no nos hemos socializado en ellas y vamos entrando con cariño y compasión, pero después de todo, insisto en esta idea, socializados en otra cosa? Bien, tengo que decir que lo que las tecnologías ha puesto para nosotros, pero creo que también para ustedes, son las limitaciones en nuestra capacidad de procesar información, las limitaciones, que también después verán ustedes su grandeza, de manejar la información que nos llega. Permítanme que haga alusión a algo que me gusta mucho, una ilusión perceptiva que trabajaron los psicólogos de la Gestalt a comienzos de siglo, cuando la psicología sobre todo era alemana, ya está. Cuando la psicología era sobre todo alemana, y yo tuve un gran interés por la escuela y me llamó la atención, pero como cosa curiosa, ¿no?, esta idea de la ilusión perceptiva, porque una cosa podemos verla de dos maneras distintas. Lo que ustedes ven ahí es, visto de una manera, un pato, visto de otra, la cabeza de un conejo. Vean, esto es muy interesante, porque es tan interesante que Kuhn lo utilizaba como metáfora para explicar el cambio de paradigma en ciencias. En su libro Las estructuras, ¿cómo era? Las estructuras de las revoluciones científicas, se refería a este tema y él lo utilizó con mucha frecuencia para ilustrar el cambio de paradigma. Y es verdad, si ustedes se fijan bien, vemos un pato, pero si se vuelven a fijar, verán un conejo. Lo que quiero hacer observar, Kuhn decía, esto representa que el nuevo paradigma nos hace ver lo mismo de una manera distinta. Para mí, la lectura de esta ilusión perceptiva, por influencia de Kuhn precisamente, me llevó a una reflexión que yo, si me permiten y con mucho atrevimiento, le llamaré cuasi teológica. Todos somos, seguro que entre la audiencia hay creyentes, agnósticos y ateos. Yo les voy a pedir a todos el esfuerzo de que se pongan en la cultura cristiana y piensen o traten de ver cómo era Dios, o cómo es Dios, perdón. Bueno, cómo era o cómo es en función de si consideramos la muerte de Dios como punto de partida. Bien, tengo que decir que esta ilusión lo que nos dice a nosotros o nos recuerda aquello que los teólogos medievales tantas veces pensaron. Por Dios, que no se derive ninguna conclusión de ningún tipo de lo que acabo de decir, pensemos en clave divina ahora. Los teólogos en la Edad Media decían que el ser humano era un ser intermedio entre los ángeles y las bestias. Los ángeles estaban ante la contemplación de Dios y con él podían ver y tener su mirada omnisciente. Ya sabemos que Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro y además puede percibir todos los puntos a la vez. Esta es una idea de la visión omnisciente. Sin embargo, los seres humanos, que no somos ángeles y por lo tanto no gozamos de la contemplación de Dios, pero tampoco somos bestias, somos animales que viven de lo inmediato, somos capaces de movernos en un plano intermedio. No tenemos una visión completa, omnisciente, pero sí que tenemos algo que llamamos perspectivas. Tenemos perspectivas. Podemos ver unas veces el conejo y otras veces podemos ver el pato. También podemos hacer algo tan interesante, como explicaba un psicólogo del que ya no se habla, Jean Piaget, que podemos hacer algo muy interesante, es aceptar la idea de que podemos coordinar esas perspectivas, esos puntos de vista. La epistemología piagetiana nos descubría esta dimensión. Y una epistemología más reciente, representada, por ejemplo, por el filósofo Peter Sloterdijk, aunque también Habermas se podría referir a él, en la medida en que somos gentes que coexistimos, la característica de la naturaleza humana es la coexistencia entre nosotros, podemos no solamente coordinar los puntos de vista que nosotros percibimos, sino también los puntos de vista que percibimos con los otros. Bien, me interesa mucho esta dimensión para reforzar la idea de por qué la imagen, por qué el texto, qué es comprender, qué es pensar, qué es entender, etcétera. Me interesa mucho poner énfasis en la dimensión que yo llamaría limitada perspectivista.
También quiero ver que estas limitaciones que tiene el procesamiento de la información en clave perceptiva lo tenemos también en un plano del conocimiento mayor. Por ejemplo, y esto ya afecta mucho más directamente a la epistemología, al trabajo de la ciencia, a la enseñanza, a toda forma de conocimiento, tanto a la hora de transmitir y dar conocimientos como a la hora de indagar y trabajar en estos campos, tengo que decir que estas mismas limitaciones nos las encontramos en cualquier teoría del conocimiento. El profesor Jerome Brunner, en uno de sus libros Representaciones mentales, mundos posibles, elaboró una visión muy interesante de lo que él llamaba el doble pensamiento. Un pensamiento paradigmático, decía él, vivimos en un pensamiento paradigmático y también en el dominio de un pensamiento narrativo. El pensamiento paradigmático lo conocen ustedes mucho más rápidamente porque está asociado a la ciencia. Del pensamiento narrativo hemos perdido ciertas conexiones. Dice Brunner que estas dos maneras de conocer, pensamiento paradigmático, pensamiento narrativo, tiene principios funcionales propios y sus propios criterios de corrección. Difieren fundamentalmente en sus procesos de verificación. Un buen relato y un argumento bien construido son clases naturales diferentes. Los dos pueden usarse como un medio para convencer a otro, pero aquello de lo que convencen es completamente diferente. Los argumentos convencen de su verdad, los relatos de su semejanza con la vida. En uno, la verificación se realiza mediante procedimientos que permiten establecer una prueba formal y empírica. En el otro, no se establece la verdad, sino la verosimilitud. Estas dos formas de conocimiento conviven en nosotros y no crean ningún tipo, y esto es importante decirlo, de esquizofrenia cognoscitiva que nos permita seguir pensando. A la primera forma de conocimiento, como digo, se llama la paradigmática, y a la siguiente, los relatos. Me voy a inclinar a explicar un poco más el relato, el otro lo conocen ustedes bien. Los relatos, como bien dice Brunner, nunca son ni verdaderos ni falsos. Solo pueden ser verosímiles, o sea, utilizando un término eminentemente aristotélico, miméticos, porque son mímesis en el fondo. Es decir, con ejemplo podemos verlo mejor. Nunca existió nadie que se llamara Alonso Quijano, el Quijote, pero su figura nos recuerda a gentes que se mueven en una esfera ideal entre la locura y la entrega a los otros. Otro ejemplo que pueda ilustrar bien, quizás menos conocido, pero para mí muy interesante: jamás existió una familia como la que refleja Thomas Mann en su libro Los Buddenbrook, pero su novela nos recrea un fresco familiar que simbólicamente expresa el modo de vida de las familias burguesas en Hamburgo y otras ciudades hanseáticas. Los historiadores de aquí podrán entenderme lo que estoy diciendo. Por otra parte, jamás existió un ser humano que se transformara en un insecto, como ocurre al pobre de Gregor Samsa en la Metamorfosis de Kafka. Pero sabemos que la enfermedad o el trastorno psíquico o la adicción a las drogas cambia a muchos seres cercanos y hasta queridos y los transforma en seres extraños y poco reconocibles para nosotros. Todos los textos a los que yo me he referido aquí, desde un punto de vista literario, demuestran fundamentalmente una cosa muy importante, y es que es verdad que el pensamiento narrativo, el relato, no nos aporta verdad, no es la función de la... pero sí nos aporta algo tan interesante como la verosimilitud. Nos permite reconocer arquetipos, formas de vida, gentes que están representadas en el arte, pero que no tienen una realidad existencial propia. A mí me gusta el término de narrativo añadirle siempre el de simbólico, porque de esa manera lo puedo desplazar hacia algo que me interesa mucho, que son las imágenes. Las imágenes han sido las grandes olvidadas. Si ustedes lo piensan detenidamente, las imágenes pierden presencia y peso en la vida de los ciudadanos desde que comienza la alfabetización. La alfabetización hizo primar, sobre todo, a un pensamiento, digamos, orientado online y centrado fundamentalmente en la palabra escrita. Sin embargo, poco a poco, la imagen adquirió importancia y dominio en el curso de la historia más reciente. Tengo que decir, y si ustedes se fijan bien en estas imágenes, en la Edad Media y posteriormente también, hubo una convivencia muy estrecha entre la imagen y la palabra escrita. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta relación se fue interrumpiendo. El dominio de la palabra escrita desplazó a la imagen. En los libros con que nosotros hemos aprendido a estudiar, hemos estudiado, hemos leído,
las imágenes estaban fuera de juego en su mayoría. En los cuentos infantiles todavía se conservaba la primera letra con un decorado alrededor, imitando a los viejos libros iluminados de la Edad Media. Fíjense bien, si se fijan en esta otra imagen, después de todo esto es una conferencia sobre la imagen, esto mismo empezamos a verlo ahora en Internet. Tenemos que aprender a procesar información en dos direcciones, una textual y otra centrada, como digo, en la imagen, en la fotografía, en la representación pictórica, etcétera, etcétera. La posibilidad de reproducción de imágenes se ha enriquecido extraordinariamente y como buen ejemplo podemos recurrir quizás al mejor ejemplo de todos, que es el Google Art Project, para comprobar que no es ninguna broma que el nuevo imperio de la cultura visual, ahora en su versión culta y académica, ha hecho implosión. Lo interesante de las imágenes, y verán ustedes por qué educativamente tiene tanta importancia, es que las imágenes son portadoras de emociones muy rápidamente. No es que el texto escrito no las tenga, pero las imágenes la aportan con bastante rapidez. De ahí que hayan adquirido una predominancia increíblemente señera. A mí me gustaría ilustrar lo que estoy diciendo a partir de algunas imágenes que también forman parte de la globalización o de la cultura global o de la sociedad global mejor. Si seguimos algunos textos de sociólogos más recientes como Catherine Clark o algún que otro más que ahora no consigo recordar el nombre, tendríamos que decir que de la globalización hemos tenido un producto importante, que es el dominio de las TIC, que a su vez se encarga de impulsar y promover la globalización. Pero no es el único fenómeno que existe o que podemos. También los cambios migratorios, los grandes procesos migratorios. Los ejemplos que voy a traer a colación son precisamente sobre los cambios migratorios porque pueden darnos una visión de la sociedad actual y pueden darnos una visión sobre todo de la dimensión dramática de la imagen. También tengo que decir que unido a estos dos elementos tenemos que añadir un tercer más, que es el gran movimiento especulativo, financiero, que provoca los desequilibrios. Pero ya de eso no quiero hablar, porque además nos entristeceríamos, y entonces es cuestión de ir al meollo de la cuestión, que son las imágenes. Las imágenes movilizan emociones. Por ejemplo, en esta que quiero presentarles ahora, van ustedes a ver si pasa. Sí, es que va un poquito lenta. Ven ustedes aquí una imagen de unos migrantes africanos que pueden haber acabado en la costa española o pueden haber llegado a la costa italiana, y es una imagen que realmente nos conmueve. Es muy difícil no sentir el dolor ajeno cuando uno percibe a esos emigrantes que se quedan en la estacada en la playa esperando durante horas a que una ambulancia venga a recogerlas porque son sospechosos de ébola. Todo esto nos conmueve cada día, pero también hay que decir algo importante. Nos conmueve, pero a su vez se nos vuelve cada vez más familiar. Cada vez los estamos como algo normal y llega un momento en que nos van a motivar o a emocionar mucho menos. Permítanme otra imagen, y ahora le contaré la historia y la biografía que yo tengo en relación a ella. La de este barco que se encuentra en un lugar incierto del Atlántico. Un compañero me dijo, un estudiante, me dijo que era un barco que se dirigía a Nueva York. Podría ir a Nueva York y acabar en la isla de Ellis, o podría ir a Buenos Aires en el Mar de la Plata y terminar en el hotel de inmigrantes de esa ciudad. Como se sabe, estos inmigrantes llegaban a estos países, a los países nuevos, a los países americanos, y allí ya se procedía siempre lo mismo, primero a despiojarlos, sanearlos, alimentarlos bien y esperar a que alguien pasara a recogerlos, que podía ser algún familiar si es que lo tenía, algún conocido del pueblo que se hiciera responsable o finalmente alguna organización caritativa. A mí este viaje, que como pueden ver ustedes, o corresponde a finales del 19, pero seguro es del inicio del 20, esta imagen me sigue conmoviendo, tal vez porque parte de mi familia tuvo que salir a la emigración a América, exactamente. Me sigue conmoviendo y se convierte para mí en toda una lección de ciencias sociales. Por ejemplo, si ustedes miran detenidamente la fotografía, verán que los hombres, claro, desde ahí no tienen buena visión, pero los hombres presentan distintos tipos de sombreros, gorros rusos, bombines, unos llevan bigote y otros no, y sin embargo las mujeres todas van cubiertas con un paño, por un pañuelo sobre la cabeza y simplemente, perdónenme que lo diga con tanta crudeza, aparecen como mujeres. Viajan a un lugar incierto, como digo.
Pero esta fotografía, cuando yo se lo he pasado a mis estudiantes, les conmueve mucho más, se sienten un poquito más identificados. Bueno, tengo que decir que a los estudiantes de ahora, esa es la verdad. Porque a los estudiantes de hace 10 años, 15 años, cuando las usé por primera vez, esta fotografía era muy difícil de entender, tenía que hacer un rodeo y una explicación para que sintonizaran con lo que representa la emigración. Como ustedes pueden comprender, eran los tiempos del ladrillo. Esta es una imagen que pensábamos que nunca se iba a volver a repetir, de manera que era difícil explicarla. Sin embargo, hoy, al día de hoy, la gente sintoniza mucho mejor con ellas. Bien, ¿qué ventajas tiene, desde mi punto de vista, el volver otra vez al viejo diálogo entre el texto y la imagen? Muy sencillo. Además de desarrollar conocimiento, pues tenemos que comprender, y aquí hay todo un compromiso de las ciencias sociales, tenemos que comprender empáticamente el dolor de los otros a través de una experiencia visual como la que yo acabo de referir ahora. Pero vuelvo otra vez a la idea de la imagen como tal. Bueno, en cualquier caso no es estática ni congelada, aunque sí es verdad que condensa un instante. El buen fotógrafo, como el buen imaginero, sabe condensar un instante. Pero ¿qué pasa con el observador? ¿Es el observador ajeno al texto y al lenguaje en el uso de la imagen? Por supuesto que no. Cuando vemos la imagen, abrimos un campo narrativo espectacularmente importante. Sencilla y llanamente, empezamos a preguntarnos quiénes son, de dónde vienen, a dónde van a recalar, qué esperan hacer, cuáles son sus aspiraciones, por qué han decidido emigrar, por qué han decidido trasterrarse. En realidad, la imagen ofrece posibilidades de desencadenar una emoción nada histérica, por supuesto, olvídense de este tipo de expresiones, de desencadenar un cierto sentimiento que son muy importantes. Esta otra, por ejemplo, tiene grandes repercusiones ya mucho más directamente para nosotros. Lo que vemos ahí es la fotografía de un personaje al que yo adoro, Manuel Ferrol. Manuel Ferrol era un señor de Galicia que estaba en La Coruña, en el puerto de La Coruña, y cada vez que salían emigrantes hacia América, él se iba a fotografiarlos. Tienen maletas apiladas, un cura que les da la bendición, pero de todas, sin duda, esta es la más impresionante. Manuel Ferrol fotografía a un emigrante gallego que va a Argentina para trabajar allí, y ven ustedes la escena tan dramática de abrazar a su hijo. Los dos lloran con mucha tristeza porque la separación es inminente. Digo, decir, este señor con el tiempo volvió a España, y esta es una de las pocas fotografías que los fotógrafos que aparecen en las grandes agencias y en los grandes museos de fotografía del mundo. España no ha dado grandes fotógrafos, pero en este caso hay que decir que sin duda fue reconocido Manuel Ferrol como uno de los grandes retratistas de lo social. Bien, sin duda yo creo que esto nos da una visión eminentemente cercana, empática, y nos da una comprensión sensible del mundo en que vivimos. Perdónenme que insista en esto, pero es que no podemos ser científicos, si somos científicos sociales, que miran la realidad como si no fuera con nosotros. Yo acepto, evidentemente, los valores de la ciencia y soy el primero en aplaudirlos, pero tenemos que empezar a sentir que como ciudadanos del mundo, el dolor de los demás es también nuestro dolor y nos debe mover a compasión. Esto es lo interesante de la imagen. La imagen, que después entraron las ciencias sociales, te estaba recordando ahora la palabra imaginación, por ejemplo, ¿no? Con el libro de Wright Mills, Imaginación Sociológica, finalmente tuvo que aceptarse que aquello que afecta al arte también afecta al dominio de las ciencias sociales. Y, evidentemente, establece un nexo con el texto que sin duda ofrece grandes posibilidades para ampliar las capacidades de aprendizaje y las capacidades de pensar el mundo en que vivimos. Va bien las cosas, ¿no? Bueno, pues perdónenme, pero que yo tengo un problema para el control del tiempo, que le he pedido a Miguel Ángel muy amablemente, abuso de él, decirle, mira, dame alguna indicación, que yo quería que fuera breve, que tú querías que yo fuera breve, y con toda razón. Mejor descubrimos los secretillos, ¿no? Tampoco tiene mayor importancia. Bien, vuelvo entonces, una vez que describo la imagen, me gustaría volver de nuevo a hacer, ahora converger imagen y narrativa. Yo creo que continuamente estamos pensando en la dicotomía, y porque en realidad el pensamiento humano es muy dado a, sobre todo el pensamiento occidental, es extraordinariamente cartesiano, pero sobre todo y antes que a cartesiano es maniqueo. Entonces somos muy dados a dividir imagen
lenguaje, comprender, explicar, analizar, etcétera, etcétera. Voy a centrarme ahora en un texto que cada vez que lo leo me impresiona más. Siento no poder citarlo en inglés, pero haría el ridículo. No por nada, sino porque ya me cuesta trabajo a veces leer en español con la visión cansada, entonces ya el ridículo sería mayor. Quiero leerles a ustedes un texto tomado de Shakespeare, de Romeo y Julieta, en la que tomado y que me lo descubrió no exactamente la lectura de Shakespeare, sino la lectura del gran escritor italiano Italo Calvino, que yo les recomiendo a ustedes en El arte de la levedad. Cuando describe el arte de la levedad, precisamente trae a colación estos versos de Shakespeare para referirse exactamente a la falta de peso. En ello, uno de los personajes, el personaje de Mercutio, amigo y confidente del joven Romeo, describe la carroza de la reina Mab, que es la partera de las hadas. Ya es sofisticado, hay que irse a la cultura celta para entender una cosa así. Y partera de las hadas, y cuya carroza es solamente una cáscara de avellana. Y él dice en esos textos: los radios de la rueda de su carroza están fabricados de largas patas de araña, la cubierta de alas de saltamonte, las riendas de finísima telaraña, las colleras de húmedos rayos de luna, su látigo de un hueso de grillo, la tralla es una hebra sutil. Y más adelante, Calvino trae de nuevo solamente una estrofa del mismo verso y dice: la carroza está tirada por un tronco de minúsculos átomos. Es muy interesante porque Shakespeare es muy sensible a la ciencia de la época, en donde desde el pensamiento neopositivo se empieza a pensar que las unidades mínimas de construcción de la realidad son los átomos. Desde luego, hoy la visión de los griegos quedaría muy simplificada, pero hay que reconocer que un ejercicio de imaginación les permitía saltar por la barrera de lo inteligible y adentrarse en un abismo de lo posiblemente cognoscente. Así empezó la ciencia. Bueno, yo diría, siguiendo a Shakespeare, que cuando pienso en él, no sé si es un pintor que sustituye la pincelada de óleo por las palabras, o impulsado por una imagen interior de la reina Mab, descompone tal imagen en minúsculas unidades de significados y palabras que componen un bellísimo texto. Y siempre me acuerdo de que fueron las unidades menores, sencillas y perfectamente distinguibles, lo que dio pie a la otra cara del pensamiento científico, que es el pensamiento cartesiano. Me parece que nos encontramos, y yo quería insistir en la imagen y quería insistir en el comprender empático desde la imagen, porque sin duda creo que no podemos guiarnos ante los hechos sociales única y exclusivamente desde una visión estrictamente fría. Si bien es verdad que cuando estamos en el proceso de análisis, en el proceso de explicación científica, nuestra misión es la de ser paradigmáticos, pero esto no debería llevarnos como ciudadanos y como miembros responsables de la comunidad a pensar compasivamente el mundo. De ahí que el poder cognitivo de las imágenes adquiera un valor nuevo. Entonces me dirán, y yo con esto quiero hacerles un guiño a los compañeros de ciencia, ustedes me dirán, bueno, esto que explicas muy bien, pero después de todo esto afecta sobre todo y fundamentalmente a las humanidades y a las ciencias sociales. Y yo diría que no es exactamente así, porque en ciencia también necesitamos metáforas, en ciencia también necesitamos imágenes. Permítanme decir que, no sé, y corríjanme si estoy equivocado, que después de todo, Watson y Crick no vieron completada su teoría del ADN hasta que no consiguieron imaginar que esas cadenas se podían comportar como una hélice, como un tornillo y poder compensarse dentro de la célula. Corríjanme ustedes si digo alguna barbaridad. Así que Watson y Crick, para poder explicar cómo era el ADN, tuvieron que recurrir a una imagen, y cuando recurrieron a ella pudieron dar un paso más en el descubrimiento científico. A lo mejor Kuhn, que hoy ya nadie lee, tenía más razón de lo que pensábamos. Como todavía me parece que me queda un poquito, voy a aprovechar para decir algo que me parece fundamental. Todas estas ideas no son solamente mías, han sido debatidas, comentadas, profusamente trabajadas en un taller, un humilde taller que iniciamos hace 4 años, una compañera y vicerrectora de la casa, Elodia Hernández,
en lo que llamamos, la primera experiencia fue exactamente cine y sociedad, y luego le llamamos un término ampuloso, taller multimodal de ciencias sociales. No me digan ustedes que no es bonito, pero bueno, aquellos fueron los inicios de una aventura que se prolonga hasta el día de hoy. Mis conversaciones, sin duda en este grupo, todo el grupo de investigación al que pertenezco tuvo un papel bastante, digamos, de correctores de ideas y de colaboradores estrechos, y no voy a decir los nombres porque seguro me dejaré algunos sin decir y entonces quedaré fatal. Así que simplemente a mi grupo de investigación, a Macarena, con la que también hemos podido hablar muchas veces de estos temas de comunicación, y a Miguel Ángel Walker, que además es un fotógrafo de los de verdad buenos, así que tendré que explotarlo en el futuro para futuras explicaciones sobre la imagen. Y finalmente a José Antonio Sánchez Medina, que hemos hablado de todo, de estas cosas, del arte, de la sociedad, de la Siberia extremeña, de lo divino, de lo humano, y ha sido un diálogo larguísimo que se inició a finales de los 80, cuando todavía era becario de investigación. Lo hemos paseado por medio mundo, hemos discutido de estas cosas en 40.000 sitios, pero siempre, como saben los amigos, hemos tenido el epicentro en un lugar muy cercano a los juzgados de allí y a la Facultad de Psicología, donde nos iniciamos los dos, en un lugar que dan una lefe extraordinaria, una cerveza de una calidad muy buena y unas tapas mejores todavía, y sin duda reconstruimos y tuvimos durante un periodo de tiempo, y por eso digo que el epicentro estaba ahí, tuvimos la oportunidad de recrear una tertulia como las de las antiguas. Esto fue una experiencia muy interesante, no diré inenarrable para no exagerar, pero sí que fue un momento muy interesante en donde muchas de estas cosas comenzaron a brotar poquito a poco. Nada más, muchas gracias y quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran hacerme. No sé si había algo.